¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando digo qué es el ser humano? ¿Cuál es la condición de ser humano o qué te hace ser humano? Pero para dar respuestas de esto muy concreto sería un reduccionismo, porque podrías decir o pensar que el ser humano es pensamiento, que es su biología, que son sus sentimientos o que es algo espiritual, algo metafísico. No es que todo esto esté mal, pero tampoco es que esté muy bien o no es lo correcto, porque el ser humano lo complementa un conjunto de características que son bastante amplias. Por supuesto que están separadas, pero si esto lo unimos podemos llegar a una definición mucho más real de lo que es un ser humano o cuál es la condición de ser humano. Para esto vamos a utilizar el pensamiento complejo, una teoría de Edgar Morin para definir y empezar a hacer ir de lo más general hasta lo más simple y lo más concreto para poder entender qué es el ser humano. Para entender qué es el ser humano de manera individual y cómo éste interactúa y cómo éste se relaciona con su entorno y socializando, mejor dicho. Para esto, lo primero que propongo es la autobiografía. La autobiografía como un instrumento para conocernos con el entorno, para saber cómo hemos llegado hasta este punto en el que nos encontramos hoy por hoy, dejando a un lado las cosas que nos gustan o si nos disgusta qué estamos haciendo en la actualidad. Y esto entra a un proceso de reflexividad. Así es, y este proceso de reflexividad vamos a separarlo del concepto de reflexión. No es lo mismo reflexionar, que es un acto determinado y deducido del lenguaje, sino la reflexividad, entendiendo los procesos que tenemos de construcción sobre sí mismos y entendiendo la relación de nosotros con el entorno y el entorno con nosotros. Hay que tomar en cuenta y entender y ser conscientes de que nosotros nos construimos constantemente en nuestras acciones, en nuestras actuaciones y en nuestra manera de relacionarnos con el entorno. Igual el entorno impacta sobre nosotros. Y cuando hablo de entorno y cuando se habla de este aspecto, utilizando y partiendo de la complejidad del pensamiento complejo que propone Edgar Morin sobre el ser humano, es entender que no es solo la parte, por ejemplo, genética que se modifica por el clima, o no es solo la parte física, o no es solo la parte mental, espiritual, religiosa y cultural, sino que es todo el conjunto de estos elementos que al interrelacionarse crean y forman al ser humano. Por eso hablamos desde el pensamiento complejo, porque integra todos estos multifactores que se conectan. La autobiografía como instrumento te ayuda e invita a esa reflexividad, a ese entendimiento de cómo hemos estado afectados o cómo han intervenido elementos de nuestro entorno para construirnos. Y bueno, mucho se dice popularmente que no somos los mismos de ayer. Y eso es parte de este concepto. Que no quede solo en decirlo, que no quede solo en interpretarlo, sino que también quede como un proceso de conciencia. Serte consciente y relacionarte de manera muy presente con este tipo de acciones o de eventos o de ocurrencias o de impactos que tienen las cosas contigo. Y eso es parte de esta, o creo que es la tarea que tiene la autobiografía, como para crear esa sensibilidad con el entorno y contigo mismo. Y eso también es parte de entender la ecología de nuestras acciones. Sí, porque hoy que estás haciendo algo o hoy estás en una situación en la cual hace 3 o 10 años hiciste una acción y esa acción desencadenó otras acciones que lo más probable es que no fuimos conscientes de ello y eso nos ha llevado al punto en el que estamos hoy. Para entender esto, la tarea de la autobiografía es darnos cuenta de cómo esa ecología de la acción ha venido perpetuando cosas que quizás te desagradan o que quizás te agradan. Y dando un salto de la autobiografía como un elemento de autoconocernos, podemos pasar
a conocer el entorno, conocer la cultura, conocer la sociedad. Para esto es muy importante el uso de la etnografía. Y ahí retomo tu punto de reflexividad, pero en el aspecto que lo propone Rosana Gruber, como nosotros cuando hacemos un proceso investigativo de etnografía para saber las diferentes culturas o las diferentes etnias, un momento en el cual el investigador debe sentirse parte de esa investigación. El investigador debe ser parte de esos rituales que se llevan en ciertas etnias. Primero, porque es un momento en el cual el investigador sabe y puede empatizar con lo que está sucediendo en esa cultura. Segundo, es mucho más fácil entrar en esta cultura que se está haciendo esta investigación para que este grupo social te acepte y sea mucho mejor. Porque nada sirve llevar nuestro proceso histórico a través de la autobiografía si no conocemos las diferentes culturas en las cuales nos desenvolvemos. Porque es importante saber cómo esa cultura se ha visto afectada históricamente a través de la modernización, a través de la globalización, y cómo ver, ser capaces de entender cómo eso nos ha afectado. Por ejemplo, la parte de las tips, cómo ha afectado nuestra vida, cómo ha afectado nuestro entorno. Por lo menos la parte esta de la globalización, cómo ha afectado el consumismo en el ser humano. Cómo este hiperconsumismo en el cual nos encontramos hoy ha hecho mucho daño, porque familias que hace 50 años atrás quizás tenían un televisor, hoy por hoy esta globalización ha hecho que tengamos 4 televisores en la casa, 4 automóviles, 4 smartphones, cuando esto lo que te hace es esto conlleva a un hiperconsumismo y esto conlleva a una individualización. Te trata de separarte de tu entorno, además que somos seres sociales. Y es muy importante esta interacción para saber qué está sucediendo, qué problemas me está ocasionando la sociedad, porque si lo vemos desde una parte muy individual, estamos haciendo un reduccionismo. ¿Y cómo llegas a esta conclusión o cómo llegas a este conocimiento de las cosas? Es gracias a la autobiografía. Escribir sobre ti mismo, escribir sobre los aspectos que te han impactado, sobre los eventos que han ocurrido en tu vida y empezar a entender, a hacerte consciente de todos estos procesos, no dejarlos como que, bueno, eso ya pasó y olvidarnos del pasado, porque te construye ese pasado. Te estarías haciendo un reduccionismo de ti y decir y creer en ese pensamiento que la parte metafísica invita y propaga, que el pasado es pasado, el futuro es incierto, entonces vive en el tiempo presente. Entonces vivir constantemente en el tiempo presente es un reduccionismo de ti. Y ese reduccionismo, y te das cuenta y te haces consciente de ese proceso gracias a escribir esas cosas. Te das cuenta que hoy por hoy la ecología de la acción de tu pasado está afectando tu presente. ¿Por qué soy así? ¿Quién soy en este momento, en este tiempo presente? Eso te lo va a permitir entender la autobiografía, entender las culturas donde creciste. Quizás tuviste que emigrar de tu estado o de tu país por razones de estudio, por razones económicas, por razones sociales, por las que sea que te hayan invitado. Y ese cambio, entender esa cultura, sin querer hiciste un estudio etnográfico. Quizás no lo sabías, pero entendiste cómo se promovía esa cultura, cómo pensaban, cómo actuaban. Y de eso no te vas a dar cuenta hasta que hagas un proceso de escritura sobre ti mismo, para conocerte, no como autoconocimiento, sino como conocerte a ti mismo en la interrelación con los entornos en donde has compartido. Tú con el entorno y el entorno contigo, entendiendo también las corrientes de pensamiento de cómo las TICs han afectado tu vida, es decir, cómo haces el uso de tus redes sociales, el uso de los elementos tecnológicos en tu vida para entender esa realidad que se construye socialmente con todo lo que es parte de nosotros, todo, lo que es todo parte de esa complejidad humana, de ese pensamiento complejo que nos constituye. Saber cómo todo esto ha afectado la modernización, la tecnología, específicamente las TICs, cómo esto te ha condicionado, por lo menos en este momento histórico de la pandemia, cómo te ha condicionado la pandemia en tu desenvolvimiento social.
porque se ha perdido mucho la parte social, porque se está promoviendo a través de la digitalización las relaciones sociales, pero es que las relaciones sociales viene siendo ya algo muy presencial, de contacto. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros crear lazos o vínculos íntimos muy fuertes. Porque si estuviéramos solos, lo más probable es que esa autobiografía sea muy escasa. Porque en nuestra soledad o en nuestra individualidad, ¿cómo sabemos las cosas que nos gustan y cómo sabemos las cosas que nos disgustan si no estamos en una interacción constante con el entorno, con las demás personas? Así que hay que tener mucho cuidado con estas partes de las tips, cómo han influido en nuestro entorno, cómo ha influido el capitalismo en la alienación del trabajador. Esto es un punto muy importante. Lo vimos en la película de Charlie Chaplin, en la industrialización, cómo esta hiperproductividad desmedida afecta muchísimo esa parte psicológica del individuo. Pero no solamente se queda en la parte individual, cuando el individuo o cuando el trabajador, porque el trabajador no solamente es su trabajo, el trabajador, el empleado, también es su familia, también son sus amigos, también su salud mental. Cuando esta persona sale de su entorno laboral y empieza a compartir con su familia, arrastra problemas psicológicos y se convierte en problemas psicosociales. ¿Por qué? Porque se ve afectadas sus relaciones interpersonales. Y esto es muy importante. Y lo obviamos día a día. Por eso que el surcoreano Byung-Chul Han, él propone en su tesis la sociedad del cansancio. Una sociedad del cansancio en la que se promueve la individualidad, una búsqueda desfasada o desmedida de la felicidad, y al final del día te lleva al burnout o al síndrome del quemado. Una persona que tiene síndrome del quemado tiene un estrés demasiado alto, tiene tendencia o ya está viviendo depresión, y como esto condiciona sus relaciones sociales, su relación con el entorno. Entonces, fíjate cómo hemos pasado de la autobiografía para conocer qué es la condición humana, para conocer qué es ser humano, cómo pasamos a un estudio etnográfico para saber la cultura en la cual estamos viviendo y cómo esta nos está afectando. También conocer lo que es la religión, que es un punto muy importante, y cómo nos han dogmatizado, cómo nos han metido en un dogma en el cual te dicen cómo hacer las cosas. Y si no las haces así, está mal. Y si las haces bien, está bien. En un dogma dualista. En un dogma dualista, por supuesto. Entonces, ¿cómo damos un salto a lo que vendría siendo la relación con los demás? Cómo la modernización y la globalización ha afectado muchísimo a tu desenvolvimiento. Porque hablar de manera individual sería algo muy irresponsable cuando somos seres sociales. Así es, y entender que al final de cuentas, de todo tu entorno y de todo lo que te rodea, hay un gran impacto de construcción social, porque esa realidad la manifiestas a través del lenguaje, pero la construyes socialmente. Es una realidad que cada uno vive, y por eso la realidad de cada uno es distinta, porque se crea desde su construcción social, es decir, desde todos los multifactores, desde esa complejidad humana que le compete y que le atañe a sí mismo y que le construye al mismo tiempo. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video sobre condición humana, qué es ser humano, y te dejamos todo esto muy abierto para que tú reflexiones y empieces a construir un concepto o una creencia sobre qué es ser humano.